se va a realizar ejercicios de tema procesos termodinámicos de la tarea número 7 y se escogió el ejercicio número 3. Los datos del ejercicio número 3 tenemos aquí a continuación. Me dice que tiene 3 moles, una presión atmosférica de 2,50, un volumen 1 de 3,20 exponente menos 2 metros cúbicos, un volumen 2 de 4,50 exponente 2 metros cúbicos. El ejercicio me dice que el gas es un gas monoatómico y que está a una presión constante. Entonces, al identificar que tiene una presión constante, podemos saber qué tipo de proceso es, y es un proceso isobárico. Una vez ya identificado qué tipo de proceso podemos realizar los literales que me pide. En el ejercicio me pide el literal A que calcule la temperatura inicial y final del gas. Calcula temperatura final y inicial. Para encontrar la temperatura final podemos utilizar la fórmula de los gases ideales, que me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a número de moles por la R universal y por la temperatura. Si queremos encontrar la temperatura inicial, vamos a despejar T, que me quedaría T1 sería igual a presión 1 por volumen 1 sobre el número de moles y la constante universal. Ya, ahora sí podemos reemplazar datos. La presión 1 que me había dado aquí, que ya así mismo como era constante, pero vamos a pasarle esto a pascales. Entonces vamos a multiplicar 2,50 por una presión atmosférica es igual a 1,013 exponente a la 5 pascales. Entonces solo multiplicamos esto por el valor 0,013 exponente a la 5 para poder encontrar mi presión en pascales. Esto me da que me da un total de 2,5325 pascales. Ya una vez teniendo mi presión, podemos empezar a reemplazar, que me queda 2,53 5.325. Y mi volumen 1, que me daba que era 3,20 exponente a la menos 2 sobre número de moles, que siempre teníamos 3 números de moles, por mi constante universal, R, que es 8,314. Y realizando esto me da 324,91, que esa será mi temperatura 1. Entonces ahora voy a encontrar la temperatura número 2, que sería la temperatura final. Lo mismo, como es lo mismo que habíamos encontrado con la presión 1, que es constante, entonces va a ser la misma, el volumen 2 sobre el número de moles y R. Temperatura 2, presión 1, que era 2,5325 exponente a la 5, por el volumen 2, que es 4,50 exponente a la menos 2. Número de moles, que es 3 por 8,314. Y la temperatura 2 me da 456,91 kelvin. Y así ya he encontrado mi temperatura final e inicial de mi gas. El literal me pide que calcule la cantidad de trabajo que se efectúa el gas al expandirse. Entonces voy a tener que calcular el trabajo. Que calculemos el trabajo. Dentro de un proceso isobárico, el trabajo se representa de esta forma, que es la presión por la variación del volumen. De esta forma podemos encontrar el trabajo que se está realizando o que realiza el gas. Entonces, ahora reemplazamos, el trabajo va a ser igual a la presión, como ya hemos dicho, que era constante, es decir, 5.325 exponente a la 5, por la variación del volumen, que el volumen 2 es 4,50 exponente a la menos 2 menos 3,20 exponente a la menos 2. Y si realizamos estos
3.292,25 julios. Y encontrar el trabajo que ha realizado el gas monotómico en el proceso isobárico. Ahora, el literal C ahora me pide que determine la cantidad de calor agregado al gas. Entonces, quiere que encontremos la cantidad. Para ello, dentro del proceso isobárico, me da la siguiente fórmula, que es el calor igual al número de moles por la capacidad calorífica a presión constante por delta T. Ya, para encontrar la capacidad calorífica a presión constante, podemos realizar lo siguiente. Sabemos que tenemos una fórmula especial que me dice que es capacidad calorífica a presión constante menos capacidad calorífica a volumen constante es igual a R. La capacidad calorífica a volumen constante del gas monotómico es 3 medios de R. Entonces solo vamos a reemplazar para saber a cuánto equivale R. Ya sabemos, vamos a dejar el mismo R más 3 medios de R. El resultado de esto me da 5 medios de R. Entonces ya puedo empezar a reemplazar igual. Me da que el calor es igual al número de moles, el dato era 3 por 5 medios, eso equivale a la capacidad calorífica, por R, pero R cuánto equivale a 8,314 por delta T, que tenemos que la temperatura 2 es de 456,91 menos 324,91. Ya podemos encontrar el resultado de esto. Y el resultado de esto me da 8.230,86 julios. Y ya he encontrado que sería cuánto calor se agregó al gas. Ahora vamos por el último literal que me pedía que encuentre cambio de energía interna del gas. Dentro del gas monotómico, el literal del ejercicio me pedía que encuentre el cambio de energía interna del gas. Como es un gas monotómico, tenemos esta siguiente fórmula o ecuación, que es el cambio de energía va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante y por la delta temperatura. Ahora vamos a empezar a reemplazar datos. Tenemos que el número de moles del ejercicio se hubiera dado que era 3 por la capacidad calorífica a volumen constante, que anteriormente ya hemos encontrado que era 3 medios, por R, que R es 8,314, y por delta T, que delta T me daba que era 456,91 menos 324,91. Y así podemos encontrar nuestro cambio de energía interna de mi gas, que esto como resultado me da 4.938,516 julios. Y así es como hemos resolvido todos los literales que se ha pedido del ejercicio número 3. El siguiente ejercicio que se va a realizar va a ser el número 7, donde se van a realizar 3 procesos. El ejercicio primeramente de los datos me da que en el primer proceso está una presión 1 de 1,0 exponente a la 5 pascales y una temperatura de 300 kelvins, un volumen de 1,50 litros. Ahora, lo que me pide el ejercicio es que encontremos que realicemos la gráfica de todo el proceso que ha realizado este gas, pero eso vamos a dejar al último. Por ello vamos primero a realizar el literal B. La gráfica se dejará al último cuando ya tengamos todos los datos realizados. El literal B me pide que calcule el volumen del gas al final del primer proceso. Volumen final. Pero antes de realizar el literal B, vamos a identificar cómo van los procesos.
Entonces voy a realizar aquí una pequeña explicación. En el proceso, va a pasar del proceso 1 al proceso 2. En este caso, dentro de mi ejercicio, me dice que el proceso 1 al proceso 2 es un proceso isotérmico, así lo logramos identificar. ¿Por qué pasa a ser un proceso isotérmico? Porque en este caso el gas se calienta y se expande, y me dice principalmente de que la temperatura es constante. Ahora vamos a pasar del proceso 2 al proceso número 3, que me decía que era un proceso isobárico. El gas, aquí en este caso, el gas se va a comprimir y la presión va a ser constante. Así es como me está diciendo el ejercicio. Entonces vamos a poner que la presión es constante, y por esa misma razón que lo identificamos como un proceso isobárico. Y el último proceso va a ser el proceso 3, que va a ser un proceso isocórico. En este caso, este proceso es el que va a cerrar el ciclo, y aquí en el ejercicio me dice que el volumen final va a volver a ser el volumen 1. Entonces, este va a cumplir el final del ciclo, va a volver al inicio. Entonces, una vez identificado cuáles son los procesos y cómo va, vamos a realizar el literal de fría que encuentre el volumen final del primer proceso. Como dice que tiene una temperatura constante, entonces podemos utilizar la ley de Boyle, que me da que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Despejamos el volumen 2, que me queda igual a la presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. El volumen 2 va a ser igual a la presión 1, equivale a 1,0 exponente a la 5 por el volumen 1, que está en 1,50 litros, sobre 2,50 exponente a la 4 pascales. Entonces, vamos a realizar esto y me da un resultado de 6 litros. Si esto queremos pasar a metros cúbicos, también equivale a 6 exponente a la menos 3 metros cúbicos. Y me da lo mismo, y hemos encontrado el volumen 2 que me pedía. Pero también dentro del literal 3 me pedía que encuentre la presión y temperatura del segundo proceso, que sería cuando es isobárico. Entonces, primero vamos a encontrar la presión 2. Si me dice que en el segundo proceso, recordemos que es un proceso isobárico y la presión es constante, por lo que quedamos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. En este caso, como está yendo del 1 al 2, aquí la presión 1 va a ser 2,50. La presión 1 equivale a 2,50 exponente a la 4 pascales. Y si me dice que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, pero en este caso, como es un proceso, va a ser presión 2 a presión 3. Entonces, tenemos que la presión 3 va a ser lo mismo, 2,50 exponente a la 4 pascales. Y ya. Ahora también nos está pidiendo la temperatura final del segundo proceso. Por ello, como nos dice que la presión es constante, entonces vamos a utilizar la ley de Charles, que me dice que el volumen es el volumen 2 sobre la temperatura 2 va a ser igual al volumen 3 sobre la temperatura 3. Bien. Ahora, para resolver esto, vamos a despejar y nos está pidiendo la temperatura final, que sería ahora la temperatura número 3. Que me quedaría igual a la temperatura 3, va a ser igual al volumen 3 por la temperatura 2 sobre el volumen 2. Entonces vamos a empezar a reemplazar datos. Dentro de esto me decía que en el proceso 2 al proceso 3, que era un proceso isobárico, decía que el volumen 3 era igual al volumen 1. Entonces va a quedar lo mismo, que me quedaría 1,50
litros por la temperatura 2, como era constante, me va a dar 300 sobre el volumen 2 que anteriormente ya habíamos sacado cuál era, que era 6 litros. Y en este caso, la temperatura 3 en este proceso va a ser igual a 75 kelvins. Y ya hemos resuelto lo que me pedía el literal B, que era el volumen final del primer proceso y la presión y temperatura del segundo proceso. Ahora, el literal C me pedía que encuentre el trabajo de los dos procesos. Como tenemos dos procesos, el proceso 1 a 2, que es el proceso isotérmico, y del proceso 2 a 3 es el proceso isobárico. Vamos a conseguir primero el trabajo del proceso 1 a 2, que es el isotérmico. Entonces vamos a poner aquí isotérmico. Para encontrar el trabajo en un proceso isotérmico, me da igualar trabajo es igual al número de moles por la constante R por temperatura y por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Como no tenemos número de moles, recordemos que dentro de los gases ideales la presión 1 por volumen 1 es igual a nRT. Entonces puedo reemplazar aquí esto, que me quedaría el trabajo es igual a presión 1 por volumen 1 por la logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Y ya. Entonces vamos a empezar a reemplazar datos aquí. Para ello vamos primero a pasar litros a metros cúbicos. Para ello solo a 150 se le divide para 1000 y esto me da igual a 1,5 exponente a la menos 3 y metros cúbicos, para que aquí quede bien las unidades de medida. Ya, entonces ya hemos encontrado cuál era el volumen en metros cúbicos y vamos a reemplazar. El trabajo va a ser igual, la presión 1 me da igual a 1,0 exponente a la 5 por el volumen 1 que ya habíamos pasado a metros cúbicos, que es 1,5 exponente a la menos 3 por el logaritmo natural de volumen 2. Asimismo, el volumen 2 habíamos pasado a metros cúbicos, que me da un total de un volumen 2 de 6 exponente a la menos 3 sobre el volumen 1, que es 1,5 exponente a la menos 3. Y en este caso, el trabajo me da un total de 207,94 julios. Y así he encontrado el trabajo en el proceso 1. Ahora vamos a ir al proceso 2, que es el isocórico. En el proceso 2, el trabajo va a ser igual a presión por variación del volumen. Recordemos que aquí la presión era 2,50, entonces vamos a reemplazar que me queda 2,50 exponente a la 4 por la presión del volumen. Recordemos que en el proceso isocórico me decía que el volumen 3 era igual al volumen 1 inicial, que era 1,50 litros. Entonces voy a reemplazar el volumen 3 aquí, va a ser igual a 1,5 exponente a la menos 3 menos el volumen 2 que habíamos encontrado, que era 6 exponente a la menos 3. Y ya, total de 112 menos 112,5 julios. Esto me quiere decir, si está negativo, eso quiere decir que el gas se ha comprimido y por ello el trabajo está siendo negativo. Pero también equivale a esto a 112,5 julios. Esto demuestra cómo el gas se ha comprimido y cómo el entorno está haciendo trabajo sobre el gas. Ya, ahora que hemos encontrado los dos trabajos en los dos procesos, vamos a sumar para ver el trabajo total que ha realizado este gas. Entonces
Entonces el trabajo total me da, es igual a 207,94 menos 112,5. El trabajo total, que también le podemos conocer como el trabajo neto, me dice que es igual a 95,44 julios. Y así hemos encontrado el trabajo total de estos dos procesos. Ahora, el literal B, el último literal, me pedía que encuentren que el literal D me pide que volvamos la temperatura y la presión al inicio. Al inicio del proceso. En el literal D me está pidiendo que encuentre la presión y la temperatura, cómo realizar o cómo hacer que la presión y la temperatura del último proceso vuelva a ser igual a la temperatura y presión del proceso 1. Por ello vamos primero a relacionar los datos del proceso 3. Como la presión en el proceso 3 me era igual, como decía que era constante, entonces era igual a 2,50 exponente a la 4 pascales. La temperatura 3 habíamos sacado que era 75 kelvins. Y el volumen 3 dentro del mismo ejercicio también me decía que el volumen 3 o en el segundo proceso isobárico volvía a ser igual al volumen inicial, que era 1,50 litros. Ahora vamos con el proceso 3, o vamos al inicio del proceso, que la presión 1 me daba que era 1,0 exponente a la 5 pascales. Y la temperatura 1 me daba que era 300 kelvins, y el volumen 1, que era lo mismo, 1,50 litros. Como me está pidiendo que la presión y la temperatura vuelvan al inicio del proceso, podemos ver el volumen inicial son iguales. Entonces, de esta forma vamos a hacer una relación para poder volver esto al inicio. Por ello vamos a hacer que la presión final sobre la presión inicial va a ser igual a la temperatura final sobre la temperatura inicial. Ya. Recordemos que esto es un proceso, es un ciclo, entonces del proceso 3 va a volver a la presión 1. Entonces vamos a ver, vamos a realizar datos. Por ello, vamos a dejar igual la presión final igual a la presión inicial. La temperatura final aquí en este caso va a ser 300 porque estamos volviendo del proceso 3 al proceso 1, entonces va a ser 300 sobre la temperatura inicial que era 75. Esto me da que la presión final sobre la presión inicial es igual a 4. Eso quiere decir que la presión se va a cuadruplicar, y si yo multiplico 200,50 exponente a la 4 por 4, esto me da que la presión me va a dar un total de 1,0 exponente a las 5 pascales. Y viendo que hemos podido volver a la presión original. Una vez resuelto todo esto, vamos a hacer la gráfica que me pedía al inicio. Por ello vamos a borrar esta parte superior. Mi gráfica va a ser presión-volumen. Aquí va a estar aquí está, va a ser presión, y aquí va a ser el volumen. Por ahí vamos a poner directamente los datos que nosotros tenemos. Tenemos que la presión 2 era, vamos a poner los datos, 1,0 exponente a la 5, y aquí vamos a poner 2,5 exponente a la 4. Y dentro de los volúmenes vamos a poner 1,50 litros y acá 6 litros. Ya, identificar los puntos. El primer punto que tenemos es de 1,5. Recordemos que cuando hay un volumen 1 hay una presión de 1,05 pascales, entonces va a quedar por aquí. Este es el primer punto. En el segundo punto me dice que es de 6 litros a mi volumen, a mi presión atmosférica, a mi presión 2, que es de 2,5, entonces esto va a quedar por aquí. Y como esto es una gráfica hiperbolíca, va a ir así.
Ahora vamos con el segundo proceso, que es un proceso isobárico. Me dice que va desde 6 litros, va a ser una línea horizontal, va a ser recta. Por lo tanto, como me decía que la presión era constante y estaba en 2,5, entonces esto va a seguir una línea recta. Y ya. Y el último proceso, que era el proceso número 3, nuevamente era el que iba a cerrar el ciclo y el que iba a volver, me decía que se mantenía un volumen constante de 1,5, porque en el proceso 3 me decía que era igual, el volumen 3 igual al volumen 1. Por lo tanto, el volumen 3 era 1,50 y esto va a ser una línea recta vertical que va a ir hacia arriba. De esta forma podemos encontrar cuál ha sido el proceso que realizamos. Ahora, respecto a los trabajos que hemos realizado, como podemos ver, en el proceso isotérmico era positivo, lo que quiere decir que el trabajo va a ser una línea una flecha hacia la derecha. Y el proceso isocórico me está diciendo que es negativo, por lo cual va a ir hacia una flecha hacia la izquierda. Y ya. Como podemos ver, hemos encontrado la gráfica que realizó nuestro gas o que hizo. También tener en cuenta que el trabajo neto también significa igual al área que está dentro de este proceso que se ha realizado. Y eso es todo, y hemos resuelto todos los literales que me ha pedido el ejercicio número 7.